noches, jóvenes. De esta manera voy a compartir con ustedes el tema de la clase de estadística que se denomina distribuciones. De las distribuciones vamos a llamar al proceso por medio del cual se constituye, se elabora una tabla de frecuencias. También recibe otro nombre que el estadígrafo le da, que el estadígrafo es una persona que aplica la estadística, ¿verdad? Y pues este lo utiliza para organizar y resumir sus datos. Entonces podemos construir, ¿verdad?, una tabla de frecuencias de datos cualitativos, que quiere decir o se refiere en cuanto a lo que son cualidades, o cuantitativas, que nos hablan de cantidad. En ambos de los casos, el conjunto de datos va a estar agrupado en varias clases o intervalos. En una tabulación o en una tabla de datos, la información se clasifica de diferentes maneras. Por ejemplo, número 1, distribución cronológica. Número 2, distribución cualitativa. 3, distribución geográfica. Y por último, distribución cuantitativa. Distribuciones, entonces, es una tabla en donde va a tener un formato en específico con una serie de datos, ¿sí?, que van a ser clasificados según las cualidades, que puede llamarse cualitativos, o cantidad, que también puede denominarse cuantitativos. También hay varios tipos de distribución. Pueden ser como las que ya vimos: cronológica, cualitativa, geográfica o cuantitativa. A continuación, entonces, voy a compartir con ustedes el de distribución cronológica. Este se llama clasificación cronológica y su forma, o sea, el formato, la situación en cómo se le va a usar, es cuando necesitamos hacer una tabla en donde tenemos que tomar como base el tiempo. ¿Cómo sería esto? La palabra también cronológica, la palabra solo crono, se refiere al tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice acá: el ingreso tributario en millones de quetzales del gobierno central del año 2001 al 2010. Pueden darnos solamente este tema, ¿verdad? Y nosotros vamos a tener que armar el cuadro en donde resuma los datos más importantes. Y claro, en este caso va a pertenecer a la distribución cronológica. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Acá abajo se los voy a mostrar. Entonces dice: el ingreso tributario, millones de quetzales del gobierno central del año 2001 al 2010. Entonces acá se dan cuenta, ya nos está mencionando el tiempo, que es del 2001 al 2010. Entonces hacemos nuestra tabla con los datos más importantes. Acá están los años y nos decía del 2001 hasta el 2010. Y claro, los ingresos tributarios que se dieron durante esos años. Está hablando entonces donde la base es el tiempo. Aquí podría ser que no fueran años, sino que fueran meses o días, o un periodo de años, por ejemplo, del 2001 al 2005, del 2005 al 2010, y así sucesivamente, dependiendo del tipo de estadística en cuanto a la base del tiempo que nosotros tengamos que presentar. Ahora, está también la clasificación de la distribución cualitativa, y en esta clasificación se toma como base la agrupación de algún atributo o cualidad de los elementos que se van a analizar. Por ejemplo, acá nos van a mencionar entonces una cualidad en específica que tenemos que tomar como base para poder crear nuestro cuadro estadístico. Entonces, por ejemplo, dice acá: mujeres que laboran en una fábrica según su estado civil. El estado civil puede dividirse, ¿verdad?, en solteros, casados, divorciados o viudas. Entonces, vamos a elaborar esta tabla. El estado civil va a servir como base y el número de mujeres que hay, ¿verdad? Claro, vamos a delimitar un grupo de mujeres. Podría ser que trabajen en la empresa tal, o que sean del municipio de tal, o del país, o de los países, o de América Central. Pues va a depender del área en donde se nos pida realizar este cuadro estadístico, ¿verdad? Entonces, estos son los primeros dos cuadros de distribución que vamos a ver. Y en base a ello tenemos unos ejercicios. Por ejemplo,
El primero que tenemos que hacer, dice, realice una tabla de datos de distribución cronológica, en donde la base es el tiempo, de los gastos que usted realiza durante toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces vamos a aplicar este ejercicio al ejemplo que vimos en la parte de arriba, en donde la base es el tiempo. Ahí la cantidad en gastos, pues ustedes tienen que agregarlo, ¿verdad? Y presentármelo. También el segundo ejercicio es realizar una tabla de datos de distribución cualitativa. Esto ya se refiere a las cualidades, ¿sí? Y en este caso va a ser del número que existe en su pueblo acerca del estado civil de las mujeres. Cuántas solteras, cuántas casadas, cuántas divorciadas y cuántas viudas. Claro, ese es un dato que ustedes van a tener que investigarlo. Entonces, este es el tema que compartimos. Si hay alguna duda, por favor, me escriben por mensaje personal. Que tengan buena noche.